Iron Man es uno de los superhéroes más épicos del mundo. Es el que le dio inicio al UCM y el que protagonizó algunas de las escenas más épicas del cine. Pero lo que pocos saben es que Marvel nunca pensó que funcionaría. De hecho, su creación fue casi un experimento, un reto que Stan Lee se impuso a sí mismo solo para demostrar que podría ser popular a un personaje que nadie debería querer. Porque piensen esto, en los años 60 el mundo estaba en plena Guerra Fría y la gente odiaba a los empresarios que vendían armas. ¿Qué hace Marvel? Pues crea a Tony Stark, un multimillonario arrogante, fabricante de armas y mujeriego. Stan Lee quería que el público lo odiara, pero al mismo tiempo quería que lo amaran. Y lo más loco es que funcionó. La primera aparición de Iron Man fue en Tales of Suspense número 39 en 1963, y lo interesante es que su diseño original no es nada parecido a lo que conocemos hoy. En su debut, su armadura era gris y tosca, casi un tanque con piernas. Pero la respuesta del público fue clara, necesitaba algo más llamativo, así que en los siguientes números, Iron Man adoptó el icónico color rojo y dorado. Pero aunque visualmente mejoró, su historia seguía siendo arriesgada. ¿Por qué? ¿Cómo haces que la gente empatice con un millonario que vende armas? Aquí es donde entra el corazón de Iron, y no hablo solo del reactor en su pecho, sino del hecho de que Tony Stark es un héroe porque se ve obligado a hacerlo. En su primera historia, es secuestrado en Vietnam y obligado a construir armas para sus captores, pero en lugar de ceder, usa su genio para construir su primera armadura y escapar. Desde el primer momento, Iron Man no es un héroe porque quiere serlo, sino que es un héroe porque no tiene otra opción. Y esa, justamente, es la clave de su éxito. Con el tiempo, Tony Stark se convirtió en mucho más que un fabricante de armas reformado. En los cómics, pasó de ser un simple multimillonario con gadgets a un personaje increíblemente complejo. Adicción al alcohol, traumas, culpas y errores constantes. Tony era un héroe que fallaba, y eso lo hacía más humano que muchos otros personajes de Marvel. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de todo, Iron Man nunca fue el personaje más popular de Marvel. Spider-Man, los X-Men, incluso Hulk, tenían más ventas en los cómics. Y aunque Iron Man era importante, no era un icono de la cultura pop. Esto cambió en 2008, porque aquí es donde entra Robert Downey Jr., el hombre que no solo interpretó a Tony Stark, sino que básicamente era Tony Stark. Marvel Studios estaba apostando todo por una película que nadie estaba seguro de que funcionaría. Iron Man no era solo un personaje conocido fuera del mundo de los cómics, y encima el estudio no tenía derechos de Spider-Man o de los X-Men, que eran sus mayores éxitos. Pero la clave estaba en la elección del actor. Robert Downey Jr. no solo encarnaba a Tony Stark en la pantalla, su vida real tenía demasiados paralelismos con el personaje. Un genio del cine con un pasado problemático, luchando por demostrar que todavía tenía valor. Y por supuesto lo logró. Cuando Iron Man llegó a los cines, no solo fue un éxito, cambió la historia del cine de superhéroes para siempre. Antes de esta película, la idea de un universo cinematográfico interconectado era casi imposible, pero con la escena postcréditos, donde Nick Fury menciona la iniciativa Vengadores, Marvel dio el primer paso hacia lo que hoy conocemos como el UCM. Desde entonces, Iron Man dejó de ser un personaje secundario en los cómics para convertirse en el rostro de toda una era. Sin embargo, hay algo curioso. En los cómics, Iron Man nunca tuvo una historia de cierre tan impactante como la que vimos en el cine. El Yo Soy Iron Man de Endgame no existía en ningún cómic. Fue una despedida construida específicamente para el UCM, y fue tan icónica que hasta los cómics han intentado replicarla desde entonces. Así que al final, Iron Man no solo fue el personaje que nadie creía que funcionaría, fue el héroe que redefinió lo que significa ser un superhéroe en el cine. Ahora dime, ¿tú crees que Iron Man sigue siendo el pilar de Marvel incluso después de su muerte en el UCM? ¿O crees que Marvel nunca podrá llenar el vacío de Tony Stark? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustó este video, suscríbete, porque en el próximo episodio seguiremos explorando el origen de los héroes del UCM. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.